Nuestro equipo va a hablar acerca de la biomasa para la materia de balance de energía con el profesor Nicolás Morales. Yo soy Itzayana Cisneros Hernández. Yo soy Lorenzo Miranda Orozco. Yo soy Jimena Esquivel. Yo soy David Hernández Velázquez. Yo soy Tommy Arevalo. El término biomasa por sí solo se relaciona con cualquier materia orgánica natural, ya sean plantas, animales o residuos. En términos energéticos, se refiere a la generación de energía mediante la quema de biocombustibles en condiciones anaeróbicas, es decir, en un sistema cerrado. El funcionamiento es de una torre en la que se encuentra la materia que se va a quemar. Este exhala gas caliente que está compuesto por metano y dióxido de carbono, que ayuda a que el agua se transforme en vapor y esto a su vez haciendo que una turbina se mueva para generar energía. Los biocombustibles pueden ser cualquier material residual de la tierra, ya sean plantaciones, madera inservible o basura orgánica producida por humanos. Existen dos tipos de procedimientos para la obtención de energía a partir de la biomasa, directa e indirecta. El método más sencillo es combustión directa, por ejemplo, mediante la quema de madera. A través de la combustión de biomasa se puede generar energía térmica y eléctrica para la producción de agua caliente, calefacción y electricidad. Su uso más generalizado es a través de calderas de biomasa, las cuales utilizan como fuente de energía combustibles naturales como residuos forestales, huesos, cáscaras, etc. Este tipo de calderas son mucho más eficientes medioambientalmente, seguras y económicas, ya que alcanzan un ahorro de hasta el 75% en comparación con las calderas tradicionales. Además tienen más ventajas que otras calderas, como funcionamiento automático, autolimpieza, temporización, etc. No obstante, este no es el único uso de la biomasa. También se puede emplear para obtención de biogás y otros biocombustibles, como el biodiesel. El biodiesel es un sustituto del gasóleo procedente de aceites vegetales y grasas animales. La generación de energía por biomasa es un gran avance en la generación de energía mundial, ya que se usan los residuos orgánicos que generan los humanos. Y bueno, esto es un paso muy importante para la sustentabilidad, porque todos hemos visto cómo se gasta materia orgánica, hemos visto cómo se desperdicia comida y bueno, con toda esta materia que desperdiciamos podemos generar energía y lo podemos ver en países como Brasil o Estados Unidos, donde los residuos de sus cultivos, por ejemplo en Brasil, que usan los restos de los cultivos de maíz, los queman y usan esa energía para generar electricidad. Y bueno, Brasil es uno de los países líderes en la producción de energía por biomasa, pero Estados Unidos también en los últimos años ha presentado una inversión muy grande. Por ejemplo, un profesor de la Universidad Estatal de Texas hizo una investigación sobre cómo los residuos de la industria maderera, en especial de madera de mezquite, pueden servir como combustible para biomasa. Y bueno, sería un paso más en Estados Unidos para alejarse de los combustibles fósiles. Aunque la biomasa tenga grandes ventajas como las que ya hemos mencionado, también tiene algunos inconvenientes como podrían ser el rendimiento. La eficacia de la biomasa no se compara a la de combustibles fósiles. Esto puede ser porque tiene una menor densidad energética, lo que hace que los sistemas de almacenamiento sean mayores. Los canales de distribución de biomasa no están tan desarrollados como los de combustibles fósiles. Los sistemas de alimentación de combustible y eliminación de cenizas son complejos y requieren gran inversión, lo que es una gran desventaja para muchos países y por eso no se implementan estos sistemas. La biomasa se supone que es un tipo de energía sustentable, ya que las emisiones son netas, porque el carbono que se libera al quemar la madera es el carbono que de por sí es absorbido por las plantas. Sin embargo, el tipo de cultivos que se han producido a través de los años han sido un poco insostenibles y un ejemplo es en Indonesia, que se utiliza plantaciones de palmas aceiteras, las cuales ocupan muchísimo espacio para producirse y esto genera deforestación
y pues la deforestación tiene impactos negativos en el hábitat natural de los animales, y cuando se utiliza la biomasa, a pesar de que se dice que se tienen emisiones netas de carbono, como se tarda muchísimos años en plantarse los árboles, en que crezcan, esas emisiones que absorben originalmente se tardan mucho más tiempo que las que se liberan a la hora de cortarlas. Y además se usa muchísima agua para poder formar esos cultivos, y no se toma en cuenta toda la energía que se utiliza para la fabricación de maquinaria de biomasa o para el transporte de ella. Entonces, si queremos que la producción de biomasa en realidad sea sostenible, tenemos que cambiar el tipo de cultivos que se utiliza, o empezar a utilizar más desechos en lugar de hacer nuevos cultivos que ocupen más terreno. Otra de las razones por las cuales no es muy eficiente este tipo de energía es que los agricultores hoy en día prefieren tener sus plantíos para producir biomasa en lugar de alimentos, y esto hace que la crisis de alimentos en el planeta sea mayor. Es muchísimo más barato mantener un plantío de biomasa que un plantío de alimentos. Por otro lado, también la biomasa genera metano. Es un tipo de gas que causa muchísimo más daño que el CO2. Entonces, si no se contienen bien este tipo de gases y no se usan de manera eficiente, no se puede hacer que el proceso esté bien hecho. Aunque en la actualidad se presente la biomasa como una de las energías más sostenibles y verdes, en los últimos años se ha manejado de una manera que no es tan sostenible, ya que se utilizan cultivos como los de palma de aceite o de maíz, que generan que se deforesten muchísimos bosques. Y además de que se necesita muchísima agua para que estos crezcan, porque el maíz necesita demasiada agua para crecer, porque absorbe demasiadas sus raíces, y los árboles tardan muchísimo en crecer, unos 7 años. Sí, además, como se tardan tanto en crecer, a pesar de que se dice que son emisiones de CO2 netas, como se tardan de 5 a 7 años para que absorban este CO2 que se libera al cortarlos, es muchísimo tiempo, tomando en cuenta que son soluciones que tenemos que hacer ya pronto. Y además se está haciendo con monocultivos, haciendo que los organismos genéticamente modificados afecten a la fauna y a las especies nativas. Pero hay que tener en cuenta que cualquier forma de generación de energía va a tener implicaciones ambientales. Por ejemplo, la energía eólica usa muchísimo terreno, que al final de cuentas también es deforestado y también no permite la agricultura. La energía nuclear genera desechos nucleares. Entonces, la biomasa es una opción muy viable cuando se usa responsablemente, porque no solo se pueden usar residuos de cultivos, por ejemplo, también puede ser basura orgánica, que literalmente son desechos generados por los humanos. Sí, el problema es que ahorita los ejemplos que hemos tenido de biomasa han sido muy perjudicantes para el medio ambiente, porque se utilizan terrenos muy grandes, y además, no solamente al medio ambiente, sino que también tenemos una crisis de hambre en el mundo, y esos terrenos que se podrían utilizar para cultivar comida en vez de energía. Sí, pero estás hablando de la tecnología que existe actualmente. Así como hace 50 años la energía eólica era muy ineficiente, hoy en día se están haciendo investigaciones para poder hacer más eficiente la energía que se genera por biomasa. Un ejemplo es Suecia tuvo hace un año un periodo de tiempo en el que dependía 100% de la biomasa, y lo que hacían era juntar la basura que se generaba en los hogares, la separaban responsablemente, y de esta manera todos los desechos que generaban se convertían en energía, haciendo un ciclo, se podría decir, 100% eficiente, porque no estás generando
basura, bueno, de una liberación de CO2 neta. Y bueno, ¿ustedes creen que es aplicable como en México? Porque pues estás hablando de Suecia, pero eso sí es un país súper desarrollado. México, estamos aquí. Yo no creo que sea algo viable porque para empezar en México no existe la educación ni la infraestructura para poder implementar este tipo de energía. O sea, la gente no separa la basura, la gente no tira la basura donde debe tirarse y para que nosotros lleguemos a eso necesitamos mucha educación y muchos planes a un largo plazo. Claro, pero yo creo que sí está cambiando eso porque, bueno, el año pasado se cambió la ley para que ya haya mucho más reciclaje. Sí, yo creo que si se empieza a implementar esta educación ambiental, sí podemos lograr separar basura. Además, la Ciudad de México, siendo una ciudad que produce toneladas y toneladas de basura cada año, pues si la llegamos a separar bien, se puede utilizar esos recursos para producir energía. Sí, y aparte podría empezar, o sea, obviamente tiene que empezar poco a poco, pero pues tiene que empezar de algo. Y siento que sí es bastante viable porque, como dicen, México genera muchísima basura que podría utilizarse para aprovechamiento energético y eso. Bueno, además de que el sector agropecuario es el que hemos beneficiado con esto, porque como dijiste tú, el gobierno ahorita le está dando incentivos para que planten más como maíz y todo ese tipo de cosas para que puedan ir adelante, porque pues, todos están viendo que los fossil fuels están demasiado caros para como mover su arado y todo ese tipo de cosas. Y también hay que entender que la biomasa no es una solución al problema de combustibles fósiles. Entonces, a final de cuentas, hay emisiones de CO2 netas. No estás generando contaminación extra a la que ya se va a generar y estás produciendo energía. Entonces, la biomasa no va a ser una solución única, obviamente, pero es un paso adelante para liberarnos de los combustibles fósiles. Sí, pero también esas emisiones de CO2 también tenemos que tomar en cuenta que si se hace de manera que vas a cultivar la madera que vas a quemar, o cultivar maíz, o cultivar cualquier otro producto, se tardan muchos años en crecer para volver a absorber ese CO2 que está liberando la atmósfera. Hablando del balance de energía, el tipo de combustión que se usa en este proceso es de tipo completa. Se quema toda la biomasa con boilers convencionales para así producir el gas que entra en las turbinas, el cual hace que las turbinas se activan y produzcan energía. Otro proceso es sustituir una parte de combustibles a base de petróleo con biomasa y ponerlos en un boiler de alta eficiencia. Esto genera que la biomasa pueda tener una eficiencia comparable a la de los combustibles fósiles con menos emisiones de CO2. También un ejemplo claro del funcionamiento de la biomasa es en una central termoeléctrica. En esta, primero la biomasa es almacenada, secada y molida para que pueda ser quemada mejor. Se transporta hacia la caldera, donde ahí es quemada, y el vapor generado ahí hace que mueva una turbina de vapor, la cual se transforma el movimiento de la turbina se transforma en energía eléctrica. Por otra parte está la recuperación de metano. En esta etapa, la materia orgánica se descompone por las bacterias que están sin oxígeno, así produciendo metano que se pueden usar para combustiones de producción de energía en una combustión interna modificada. Nosotros creemos que el balance de energía es importante porque así podemos conocer tanto la eficiencia de nuestro proceso como las limitaciones que tiene el mismo, así como poder, no sé, cambiar el tipo de producto o de recurso que se puede utilizar para que el proceso sea muchísimo más eficiente. La biomasa, como un tipo de energía renovable, y después de todos los argumentos dados durante este debate, nosotros podemos concluir que es buena en general, ya que es un tipo de energía limpia y que por lo tanto es abundante y se pueden encontrar en cualquier parte del planeta, ya que hay desperdicios en todas partes, además de que ayuda a la disminución de producción de gases de efecto invernadero.
solo que debemos de tener cuidado por las causas que se dijeron antes, ya que debemos tener precaución para no dañar más de lo que se beneficia.